Bueno, bienvenidos una vez más y hoy continuamos con la serie que hemos venido estudiando sobre las marcas de una iglesia bíblica. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es los dones espirituales. Es un tema complejo, es un tema candente, es un tema polémico y pido que Dios nos dé la sabiduría y el tiempo suficiente para cubrir, aunque sea las bases importantes de este mensaje. Ustedes tienen allí sus notas. Quiero iniciar este mensaje contándoles que hace varios años, 2 estudiantes se graduaron de la escuela de leyes llamada Chicago Kent College. El estudiante con el mejor promedio de la clase era un hombre ciego llamado Overton. Cuando él recibió el reconocimiento como el mejor de la clase, él insistió en que la mitad del mérito debía ir para su amigo Kasprzyk. Resulta que Overton, quien era ciego, y su amigo Kasprzyk se habían conocido en la escuela de leyes cuando el señor Kasprzyk, que no tenía brazos, había ayudado al señor Overton, que era ciego, a bajar por unas escaleras, lo había guiado. Esta relación se convirtió en una amistad y en un hermoso ejemplo de interdependencia. El hombre ciego cargaba los libros que el hombre sin brazos leía en voz alta durante sus sesiones de estudio juntos. Y así la deficiencia individual de cada uno era compensada por el otro. Después de su graduación, Overton y Kasprzyk ejercieron la abogacía juntos. Ahora permítanme traer esta hermosa historia a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que es la iglesia. Somos un grupo de personas con dones y capacidades que unidos formamos un cuerpo que puede hacer grandes cosas para Dios y para los demás. Yo quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: los dones espirituales son la dotación que Dios me da para servirlo a Él y a los demás y glorificar su nombre. Este tema de los dones espirituales es uno de los más polémicos dentro de las iglesias de todo lo que se llama cristianismo, ¿no? Se ha hablado de diferentes enfoques y hoy quiero compartir con ustedes el enfoque bíblico. Hemos dividido el mensaje en 2 partes. La primera parte vamos a ver qué son los dones espirituales y en la segunda parte vamos a aprender a cómo identificar nuestro don espiritual. ¿Okay? Así que lo primero es el punto número 1, allí en sus notas para que completen. Punto número 1 es: ¿qué son los dones espirituales? La palabra clave para completar es dones. Esta parte es muy importante porque nos va a ayudar a entender lo que quiere decir la Biblia cuando habla de este tema. Y nos vamos a basar en 1 Corintios 12 para estudiar el tema. Vamos a leer el versículo 1, dice acá. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. O sea, era muy importante para la iglesia en Corinto entender este tema de los dones espirituales, y es muy importante para nosotros que entendamos. Algo curioso es que en este texto Pablo le llama a su audiencia hermanos. O sea, que se denota un mismo Padre, una misma fe, y esto nos lleva entonces al literal A del punto número 1. Los dones espirituales son regalos de Dios para todo verdadero cristiano. Y digo verdadero porque cristiano no es el que tenga una cruz colgada de su cadenita. Cristiano no es el que va a una iglesia que afuera tiene el título que dice, o el rótulo, o el anuncio, o el aviso que dice cristiano. Cristiano no es el que carga la Biblia. Cristiano no es el que canta canciones cristianas. Cristiano es el que ha entregado su vida a Jesús, ha rendido su vida a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no has rendido tu vida a Jesús como Señor y Salvador, tú no eres cristiano desde el punto de vista bíblico, ¿ok? Solamente aquella persona que ha entregado su vida a Jesús y cuyo Espíritu de Dios habita en él o en ella a través de esa fe en Jesús,
solamente esa persona puede disfrutar de los dones espirituales. Mire lo que dice 1 Corintios, allí 12, versículos 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Dones son regalos. Y cuando dice diversidad, implica que hay una asignación variada, hay una distribución muy variada. Hay una multiforme manifestación mediante la cual Dios reparte esos regalos, dones. Proviene del griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra caris, gracia, un regalo. En este caso está haciendo énfasis en las habilidades espirituales concedidas por gracia a los creyentes. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos, hay varios, vamos a ver cuáles. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. O sea, el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Obviamente aquí espíritu se refiere al Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que atribuye los dones espirituales a aquellos que entregan su vida a Jesús, y Él los atribuye conforme a su voluntad. Y aunque los dones son diferentes, el Espíritu es el mismo. Cuando habla de ministerios, está hablando de las maneras en que los creyentes expresan esos dones espirituales dentro de la comunidad de fe. Y aunque hay diferentes ministerios o maneras de expresarlos, el Señor es el mismo. Cristo es el Señor de todo. Y cuando dice que hay diversidad o variedad de operaciones, se refiere a los diferentes efectos o manifestaciones del poder de Dios en la iglesia. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Número o literal A, son regalos de Dios para todo verdadero cristiano. Dentro de esto, vamos a literal Romano 1, dice, no son talentos naturales. No son talentos naturales. O sea, todos nacemos con diferentes talentos. Hay gente que tiene talento musical, hay gente que tiene talento para las matemáticas, hay gente que tiene talento artístico, hay gente que tiene habilidades administrativas, hay gente que es un líder por naturaleza, y a donde va, lidera. Y de repente cuando miramos atrás en nuestra vida, nos podemos dar cuenta qué tipo de habilidades naturales tenemos. Y acá se nos dice que, leamos otra vez 1 Corintios 12, 4 al 6, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea, los dones espirituales son diferentes a las habilidades naturales, porque son dadas por Dios a los creyentes verdaderos. En el momento en que yo entrego mi vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a habitar en mí de manera permanente, y con el Espíritu viene esa dotación espiritual. ¿Ok? Bien. Literal Romano 2, cada cristiano recibe mínimo un don, mínimo uno. O sea, si tú eres un cristiano genuino, donde tú ya entregaste tu vida a Jesús y estás caminando con Él y te congregas y lees la palabra y oras y haces lo que todo creyente verdadero y genuino hace, tú tienes mínimo un don. Miren lo que dice versículo 11, 1 Corintios 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, ¿qué más dice ahí? Individualmente a cada quien, a cada uno. O sea, Dios distribuye de manera individual a cada persona que ha entregado su vida a Jesús. Reparte Dios esos dones, literal Romano 3, Dios los da conforme a su voluntad, sería el literal Romano 3. Entonces, los dones espirituales son regalos para todo verdadero cristiano, no son talentos naturales. Cada cristiano recibe mínimo uno y Dios los da conforme a su voluntad. Ahora, cuando pensamos un poquito en esto de los talentos naturales producen resultados naturales. O sea, el talento musical natural produce deleite natural musical. Vamos a los conciertos, vamos a las obras de teatro, vamos a la ópera. Mi esposa, a mí nos encanta la música, nos encanta la ópera y vamos con frecuencia y nos encanta, pero yo no salgo transformado en mi corazón.
Yo salgo con un deleite natural y me deleito. Oh, qué lindo, qué increíble la voz que Dios le dio a esa persona, la capacidad histriónica que se desplegó en todo esto, la capacidad artística. Pero eso no, yo no salgo con convicción de pecado en mi corazón. Yo no salgo con un deseo de transformar mi vida en un área específica. No salgo con eso. Porque los dones naturales producen resultados naturales. Los dones espirituales, por el contrario, producen resultados espirituales. Hace algunos años yo tenía una escuela de predicadores dentro de la iglesia donde yo era pastor. Y yo entrenaba a 12 hombres allí para que enseñaran la palabra. Dentro de ellos había un hombre que tenía una capacidad comunicativa sobresaliente. Él era un alto ejecutivo en una empresa. Y llegó el día en que a él le tocaba dar su predicación. El hombre se paró y nos hizo reír por 20 minutos sin parar. Fenomenal, un comunicador increíble, absolutamente increíble. Mantuvo la atención de la audiencia, los chistes estaban buenísimos, las historias estaban geniales. Y entonces la manera en como yo hacía el proceso era que una vez que el hombre predicaba, los demás evaluaban y teníamos unos criterios. Y entonces yo empezaba, bueno, ¿tú qué opinaste? ¿Tú qué opinaste? ¿Tú qué opinaste? Y al final yo daba mi criterio y todos, no, fenomenal, excelente, buenísimo, lo mejor que he visto. Cuando llegó mi turno a mí, dije, es el mejor stand-up comedy que he escuchado. Es la mejor comedia que he disfrutado. Pero no tocaste el texto bíblico. No explicaste la palabra de Dios. Salgo contento, muerto de la risa, pero no salgo transformado. Y la lección ese día fue: los talentos naturales solo producen resultados naturales. Los dones espirituales producen transformación espiritual. De repente habrá el pastor que no es el más chistoso. De repente habrá el predicador que no es el más increíble comunicador que ustedes hayan escuchado. Pero si tienen don de enseñanza, ustedes van a poder captar las verdades espirituales que Dios quiere traer a sus corazones y van a salir ustedes con el deseo de cambiar sus vidas, de ajustarse a la palabra de Dios. Eso es un don espiritual, muy diferente a un don natural. Podemos cantar, podemos tocar un instrumento por talento natural, pero cuando Dios da un don espiritual, que generalmente se puede construir o se puede basar en ese talento natural que Dios da, y Dios le pone ese componente de don espiritual encima, entonces no solamente la gente va a salir diciendo, qué chévere la canción, qué linda la voz, sino que van a salir tocados en su ser interior, por la manera en cómo se tocaron los instrumentos, por la manera en cómo se cantó la canción. Van a ustedes a ser ministrados en sus corazones y en sus seres interiores. Entonces Dios nos da conforme a su voluntad. Miren lo que dice acá, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de ¿quién? De Dios. S mayúscula, según su voluntad. O sea, yo no puedo obtener el que yo quiero. No es conforme a mi voluntad. Yo no tengo ningún talento musical, cero. O sea, Dios definitivamente no me dio nada de eso. Y está bien. Pero aun si yo lo quisiera, es conforme a la voluntad de Dios. Si yo era, Señor, yo quisiera tocar ese piano así de hermoso como lo toca la hermana que está aquí en nuestro ministerio de alabanza. Yo quisiera cantar así como Daniel. Yo quisiera tocar la guitarra. Quiérelo mucho. Porque Dios da es conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, no conforme a mis deseos, sino conforme a su voluntad. Muy bien, literal B. Resulta que hay dones permanentes y hay dones temporales. Hay dones permanentes y hay dones temporales. 1 Corintios 12, versículos 8 y 9 dice, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros. Wow, esos son como suenan poderosos, chéveres. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas.
y a otro interpretación de lenguas. Se mencionan un poco de dones interesantes, pero resulta que hay dones que eran temporales y hay dones que eran o que son permanentes. Vamos a empezar con los dones temporales. El propósito de los dones temporales era autenticar el mensaje apostólico, o sea, de los apóstoles, como la palabra de Dios. Porque imagínense ustedes el escenario. Primer siglo, el judaísmo está allí con su epicentro en Jerusalén, están bajo el Imperio Romano. ¿Y cómo podría convencer un apóstol a otros de que el mensaje de Jesús era el genuino, de que el mensaje de Cristo era el verdadero, si todavía no había Nuevo Testamento escriturado, si todavía no había ese cuerpo de doctrina claro y contundente? ¿Cómo podía él, como apóstol, convencer de que su mensaje en realidad provenía de Dios? Bueno, era a través de dones que Dios dio temporalmente para demostrar de una manera sobrenatural que el mensaje que ellos hablaban venía de verdad de parte de Dios. Miren lo que dice Hebreos 2:4. Dios testificó junto con ellos, o sea, los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu según su propia voluntad. O sea, los apóstoles podían sanar al que ellos querían. Por eso Pedro y Juan iban entrando al templo allí en Hechos, al inicio, y había un paralítico pidiendo limosna. Y el hombre le dice Pedro: ni plata ni oro yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se paró el paralítico. Créanme que la gente iba a escuchar lo que Pedro tenía que decir, porque todo el mundo conocía al paralítico. Todo el mundo sabía que estuvo postrado por años. Y a voluntad, un hombre que tenía estos dones temporales de milagros, de sanidades, podía decirle a voluntad propia: levántate y anda. Entonces, yo les repartí a ustedes un cuadrito que dice, es un cuadrito de los dones espirituales. Es el cuadrito que tenemos aquí en pantalla. Las columnas son los pasajes bíblicos donde se habla de diferentes dones. Por ejemplo, en 1 Pedro 4 se diferencian los dones de hablar y los dones de servir. Hay dones que tienen que ver con hablar y hay dones que tienen que ver con servir. Luego viene la segunda columna, que es la vigencia. Ahí indico que algunos eran temporales, de hablar, y otros eran permanentes, y de servir lo mismo. En la tercera columna están los dones que lista Romanos 12. En la siguiente columna, los dones que lista 1 Corintios 12, que los acabamos de leer. Lo mismo en la siguiente columna, la segunda vez que se nombran otros dones, y también Efesios capítulo 4. Entonces, este cuadrito es para que ustedes tengan una referencia. Y empezamos aquí, si miramos no las columnas, sino las filas. La primera fila, después de los versículos, dice apóstoles. Ese era un don espiritual, el apostolado. Pero en Hechos capítulo 1 se nos dice que los apóstoles se reunieron para escoger quién iba a reemplazar a Judas, que se había ahorcado, porque él vendió al Señor, se ahorcó, no era un creyente genuino. A pesar de que era parte de los apóstoles, no era un creyente. Recuerden, la salvación no se da por el título que le asignan o por la función que uno hace. Es por su fe genuina, de corazón en Jesús. Entonces ellos dicen: necesitamos reemplazar a Judas. Y ellos dicen ahí los requisitos de un apóstol. Y entre ellos dicen que tenía que haber sido discípulo de Juan el Bautista, y adicionalmente debía haber caminado con Jesús mientras él estaba allí en la tierra. Hoy día, a menos de que uno tenga 2000 años, nadie es un apóstol. Algunos se autoproclaman apóstoles. Pero apóstol en el sentido bíblico de la palabra, en el don espiritual del apostolado, solamente los que dice aquí la palabra de Dios. Luego se escogió a Matías para reemplazar a Judas. Luego Dios, en su plan soberano, declara que Pablo es otro apóstol. Pero ahí para la cuenta, ya no hay más apóstoles. Entonces las personas que se autodenominan apóstoles están violando los principios bíblicos de lo que es el apostolado.
¿Ok? Así que si alguien, usted de repente va a una iglesia y dice, el apóstol salga a correr, porque tiene 2000 años o más. Y eso es raro. Bien, siguiente, profecías. Profecías, yo quiero que me digan qué me va a pasar mañana. Yo personalmente no quiero. Yo prefiero dejarle eso al Señor. La profecía tenía 3 aspectos. Proclamar el mensaje divino era un aspecto del profeta, proclamar el mensaje divino. Otro, anunciar nueva revelación. Y eran necesarios los profetas en el momento en que se estaba hasta ahora escriturando el Nuevo Testamento. Dios estaba revelando su palabra. ¿Ok? Y la tercera función de un profeta era pregonar eventos futuros, anunciar eventos futuros. Y obviamente estos 3 aspectos al inicio de la iglesia eran necesarios porque se necesitaba saber cuál era la doctrina, o sea, nueva revelación. Había situaciones que estaban sucediendo que necesitaba la iglesia saber qué iba a pasar. Y se, obviamente, proclamaba el mensaje que ya se conocía. Pero cuando el Nuevo Testamento se cierra, cuando ya se escritura todo y no hay nada más que Dios nos quiera decir en este tiempo, en esta época, pues ya ese don de profecía cesó. Ya cesó, ya no es operante, ya no hay que vamos a proclamar eventos futuros. Y ustedes dicen, no, es que yo fui una vez a una iglesia, ya me dijeron y me salió lo que me dijeron. Yo prefiero sujetarme a la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces tenga cuidado cuando le dan mensajes privados. Tenga cuidado. Estos dones eran temporales, eran dones que tienen que ver con hablar, pero eran temporales porque se necesitaban mientras se escrituraba el Nuevo Testamento. Luego dice discernimiento de espíritus. Este tenía que ver, imagínense que están en la reunión, los nuevos cristianos, no tienen el Nuevo Testamento todavía, alguien se para a decir, no, el Señor dice, porque había el don de profecía, ¿cómo saber si era o no era? Resulta que Dios capacitaba a algunos con un don de discernimiento de espíritus que era evidente y esa persona podía determinar, no, ese es un mentiroso. Sobrenaturalmente, a nosotros nos parece raro. Pues claro, es raro porque no lo hemos visto, no está operante hoy, era relegado a ese momento de la historia en donde se necesitaba esa capacidad de poder decir, no, este no, o este es el mensaje de parte de Dios. Y de esa manera, con esa ayuda sobrenatural de Dios, se fue conformando la comunidad de fe, se fue también escriturando los textos que Dios daba y la iglesia fue identificando esos textos inspirados. Dice acá, don de lenguas. Don de lenguas. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento diligentemente, cuando leemos el libro de los Hechos, que sucede ahí en Hechos capítulo 2, que viene el Espíritu Santo sobre 120 creyentes, y dice que empezaron a hablar lenguas. ¿Pero cuáles? Ahí se nos dan los idiomas humanos que se hablaron, para que la gente que venía de todas partes del imperio a adorar en Jerusalén pudiera escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y ahí se nos dan de dónde era. De Persia, de Medo-Persia, de un lado, del otro. Eso era el don de lenguas. El don de lenguas no es ese que se escucha hoy día, Irra, Sanda, Vara, Saya, Inda, Chinda, Darabachín. O sea, cosas que no tienen ningún significado. No son idiomas humanos. El don de lenguas no es una lengua espiritual. Eso no es. En la Biblia no se ve eso. En la Biblia se ven idiomas humanos que se hablaban sin haberlos estudiado antes. Ahora, lo curioso es que las denominaciones o las iglesias que dicen creer en el don de lenguas como vigente hoy, mandan a sus misioneros a escuela de idiomas. ¿No es que tienen don de lenguas? Entonces, ¿para qué van a ir a escuela de idiomas? Si tuvieran don de lenguas podrían llegar, se bajan del avión en África y empiezan a hablar africano sin haberlo estudiado y perfecto. Llegaron a Estados Unidos y empezaron a hablar inglés perfecto sin haberlo estudiado. Bonito ese don, ¿no? Lindo ese don. Resulta que ese es el don de lenguas, no la jeringonza, no la vana palabrería que se ve no solamente en algunas iglesias que dicen ser cristianas, sino también se ve en la India, en el culto a Kundalini. Ustedes lo pueden buscar, busquen en YouTube manifestación de lenguas extrañas en religiones paganas y se ve. Hay hasta sectas satánicas que también hacen el Irra, Sanda, Vara, Saya y no sé cuánta.
Entonces, ese no es el don bíblico. Por eso incluí este tema dentro de esta serie de marcas de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica entiende los dones espirituales de manera bíblica. Entonces, el don de lenguas era poder hablar, como dice la Biblia, un idioma humano de un momento a otro sin haberlo estudiado de manera perfecta. Ahora, luego viene la interpretación de lenguas, que era el don de no solamente hablarlo, sino también interpretarlo, porque había gente que lo podía hablar, pero no entendía. Entonces, de repente, ¡bum!, se paró ahí un hermano y empezó a hablar en alemán, porque resulta que había una comunidad de alemanes, y empieza a proclamar las maravillas de Dios, pero ni el hermano sabe lo que dice, ni los que no hablamos alemán. Entonces se paraba el que interpreta lenguas con ese don temporal y tenía la capacidad de interpretar el alemán. Se paraba y explicaba: lo que él dijo fue esto, y toda la comunidad decía wow, y los alemanes decían así es. Ese era el don de interpretación de lenguas. No es ese desorden que se ve hoy, esa locura que se ve hoy, que no tiene nada que ver con el don bíblico. Luego dice acá, sanidades. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dios puede sanar a quien quiera, a quien Él quiera, amén. Él es soberano. Una cosa es que Dios puede sanar al que Él quiere, y otra cosa es el don de sanidades. El don de sanidades, como se manifiesta en la palabra de Dios, era que una persona tenía la capacidad de sanar a voluntad. Eran sanidades instantáneas, eran sanidades totales, eran sanidades generales, y era a voluntad. O sea, si hoy hubiese una persona con el don de sanidades, como lo tenían los apóstoles, podría ir a un hospital y sacar a todo el mundo de las camillas, sanos, a todos, porque era a voluntad. Ahora, dice que la sombra de Pedro sanaba al enfermo. Eso sí que es un don espiritual. No la charlatanería de hoy día que contratan al señor que se pare en la silla de ruedas, o que medio ahí, como que medio camina un poquito y se para un poquito y todos, ¡ah!, y después vuelve y se sienta y queda igual. Ahora, ¿que Dios ha sanado paralíticos? Claro. ¿Que Dios los puede sanar hoy? Claro. Pero que haya una persona que tenga esas capacidades a voluntad, como lo dice la Biblia, no lo he visto. Y si alguien lo ha visto, me lo presenta, por favor. Que Dios, yo he orado algunas veces y Dios ha sanado a la persona, claro, porque es su voluntad, pero yo no tengo un don de sanidades. Yo no puedo decir que me llame, por ejemplo, Dani, que estuvo enfermo un par de semanas, pastor, estoy enfermo, hermano, ya en el nombre de Jesús se paró y se arregló y ya está sano, y él se para y se alista y ya está sano. Eso es otra cosa, eso es un don de sanidad, bíblicamente, no el aleatorio que a veces le pega y a veces no le pega. A veces sí se sanó, a veces no, a veces quedó medio chueco, medio chuneto, medio... No. Sino que es una sanidad completa, a voluntad, directa. O sea, eso no. De hecho, hay un sanador, un milagrero muy común que se llama Benny Hinn. Y Benny Hinn, mi esposa y yo, estuvimos como parte de una cruzada de sanidades. Y nosotros éramos traductores de Benny Hinn. Y en medio de todo eso, vimos la manipulación, vimos el engaño, vimos gente salir llorando, diciendo que Dios no les ama porque no había sanado a sus hijos. Lo que hace es un terrible mal. Vimos gente que se subía al escenario medio pudiendo y caminar un poquito, bajarse y sentarse otra vez en la silla de ruedas y los sacaban de la silla de ruedas, igualito como entraron. Y todos, sí, lo sanó. Mentiras. Hay enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades que uno, a través de convencerse de que uno está mejor, se siente mejor. Y en medio de todo eso, Dios puede sanar, claro. Pero estamos hablando aquí de un don de sanidad, de un hombre que tenga la capacidad apostólica. No lo conozco todavía. Y era necesario en ese tiempo para validar a los apóstoles. Ahí estaba Pablo enseñando, y de pronto la enseñanza estaba muy larga, un muchacho se durmió, se cayó al tercer piso y se mató. ¿Qué hizo Pablo? Bajó y lo resucitó. Eso es a voluntad. Eso es un don espiritual. El resto de las cosas que suceden aquí hoy día son manifestaciones de Dios, pero no es el don bíblico de sanidad como se muestra en la Biblia. Hoy día lo acomodamos, ¿no? El que no se sanó es porque no tiene fe. Ay, qué conveniente.
le quita la responsabilidad al milagrero y se la pone a la persona, y más encima la persona sale deprimida porque no tiene suficiente fe. Luego dice milagros. Milagros podemos diferenciarlo, puede ser una resurrección, puede ser el dominio de la naturaleza, ¿sí? Que se calma una tempestad o cosas así. Y de nuevo, ¿no? Uno escucha historias, ¿sí? A veces Dios puede hacer cosas impresionantes, pero que haya alguien con ese don a voluntad, no lo veo. Y más bien vemos que aún los padres de la iglesia, sino que obviamente hay tanto por cubrir, que no puedo incluir todas las citas y todo el estudio de los padres de la iglesia, que son los que vinieron después de los apóstoles, ellos mismos dan testimonio de que estos dones cesaron, ya no se manifestaban. De hecho, al final de sus días, Pablo le dice a Timoteo que para su dolor estomacal no tome agua, sino tome vino. ¿Por qué no lo sanó? Aparentemente Pablo ya no tenía la capacidad de sanar. Parece que eso había cesado también en su vida. Él dice que tenía problemas de visión, que escribe grandes letras. Entonces, ¿por qué no se sanaba a sí mismo? Bueno, porque evidentemente esto había cesado. Entonces esos dones temporales eran para validar apostólicamente el mensaje y la escritura a medida que se iba escriturando. Luego tenemos los dones permanentes. Estos son los que nos interesan, porque son permanentes. Tenemos, por ejemplo, la enseñanza. Es un don espiritual. Ahora, no todo el que trabaja como maestro tiene el don espiritual de la enseñanza. ¿Ok? Que a veces uno trabaja. De hecho, ustedes seguramente han estado sentados con maestros bien aburridos en la universidad, en el colegio, en la escuela. Ustedes estuvieron y, no, será más aburrido. Aún yo en el seminario teológico, tuve unos profesores que son famosísimos, pero no, eso me tocaba dormir bien porque eso ya empezaba a cabecear. Empezaba a ver visiones, pero del sueño. Entonces, el don de enseñanza es la persona que puede enseñar de una manera que transforma, de una manera que no solamente mantiene nuestra atención, sino que Dios obra a través de esa enseñanza que da. Vemos otro don allí, el don de exhortación. Se puede manifestar a nivel de predicación o a nivel del consejo uno a uno. Hay gente que quizás es buena para, Dios lo usa de manera especial en la predicación, y otros en el uno a uno. Está el don de liderazgo. El don de liderazgo o lo tiene uno o no lo tiene. El don de liderazgo es esa capacidad dada por Dios para guiar la gente al Señor de una manera estructurada. Entonces, aquí en el don de liderazgo están los plantadores de iglesias, por ejemplo. El pastor debe tener don de liderazgo, porque si nadie le sigue, pues ¿dónde va a quedar la iglesia? Si nadie como que percibe que esta persona puede liderar y puede guiarnos, pues entonces la cosa queda mal. Está el don pastoral. El don pastoral incluye varias habilidades para poder velar por el cuidado de las ovejas, por el cuidado de la gente del Señor. Don de administración. Hay gente con una capacidad administrativa increíble. Hay gente que yo no tengo esa capacidad. Mi esposa tiene esa capacidad. Entonces, se deleita uno al ver esa capacidad administrativa y esa capacidad de lograr que los recursos, que los proyectos, que los programas salgan adelante. Está el don de evangelismo. Hay gente que tiene una facilidad para hablar con otros. Hay gente que trae personas a la iglesia y uno dice, ¿y quién te trajo? No, me trajo aquí el hermano, la hermana. Me dieron esto ayer en el supermercado. Hablé con esta persona ayer en la parada del bus. Hablé con él. Y sí, a veces uno se le va a acercar a alguien y la gente sale así como corriendo. Dice como que no tengo el don de evangelismo. Y hay otra gente que le fluye. Y es algo lindo, especial. Está el don de servicio. Hay gente que le encanta servir a los demás. Disfrutan servir a los demás. Cuando hay que hacer algo en la iglesia, eso quieren venir porque quieren servir, quieren apoyar, quieren mover los muebles, quieren mover todo. Tienen ese don de servir. También se habla del don de dar. El don de dar es ese don de generosidad, ese don que las personas dan con muchísima generosidad. Recuerdo un hombre que me decía, pastor, yo no sirvo para nada. Yo no puedo enseñar, yo no sé cantar.
yo no puedo liderar ni a mi esposa, yo no puedo hacer nada, o sea, no sé qué hacer, me siento muy triste. Pero era el hombre que más apoyaba financieramente en la iglesia. Había algún proyecto y él decía, pastor, aquí está, tome tanto, ¿qué más hay que? Tome tanto. Le dije, hermano, Dios de pronto te dio fue el don de dar. Y generalmente a las personas que Dios les da el don de dar, les da la capacidad para hacer dinero. Porque si le da el don de dar y no tiene que dar, es como raro, ¿no? Pero generalmente, y hemos conocido gente especial con mi esposa, gente muy rica, pero muy rica, con un don de generosidad increíble. Dios le da la capacidad para hacer dinero y le da el corazón para compartirlo con otros. Una cosa lindísima. Y está el don de misericordia. Es esa persona que Dios le da ese don espiritual de que le duele el dolor ajeno, le duele la necesidad de otros y quieren servir a otros que están en necesidad, quieren ir al lugar de donde están los huérfanos, quieren ir a visitar a las viudas, quieren estar allí y mostrar misericordia, llevar mercado al que no tiene. Entonces, estos son dones espirituales permanentes. Y en estos son los que nos tenemos que enfocar. Porque el problema es que la gente vive enfocada, no, que si yo voy a hablar en lenguas. Si Dios no te da eso, no te lo dio cuando tú viniste a Cristo, ya olvídate, vete a estudiar inglés mejor allá al instituto de inglés. No hay cómo. Entonces nos vamos a enfocar, es que yo quiero hacer milagros. ¿Y para qué quieres hacer milagros? El mayor milagro es que una persona se arrepienta. ¿De qué le sirve a una persona curarse del cáncer si no acepta a Jesús en su corazón? ¿De qué le sirve a una persona curarse de un tumor si no acepta a Jesús en su corazón? De nada. Lo único es que va al tormento eterno, pero sin tumor. De resto es lo mismo. Lo importante es que la gente venga a Cristo. Muy bien, recordemos la idea principal. Los dones espirituales son la dotación que Dios me da para servirlo a Él y a los demás y glorificar su nombre. Muy bien, ya hemos hablado entonces que los dones espirituales son regalos de Dios para todo verdadero creyente, no son talentos naturales. Cada cristiano recibe mínimo uno de estos que les he hablado. Dios los da conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y hay permanentes y temporales. Y literal son para el beneficio de la iglesia y la gloria de Dios. Son para el beneficio, es la primera palabra a completar allí, de la iglesia y la gloria de Dios. Dice acá en el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, los dones espirituales no son para mi bien personal, no son para enriquecerme yo, son para servir a los demás, son para el bien común. Vamos al pasaje primera de Pedro, miren lo que dice 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Y nos dice cómo. Sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amados, yo necesito a todo el mundo sirviendo porque yo tengo un par de dones no más. Yo no puedo hacer todas las cosas, no fui capacitado por Dios para hacerlo todo. Dios pone personas, que son todos ustedes, con dones para que todos juntos podamos formar un cuerpo local sumamente efectivo. Nos sirvamos los unos a los otros. Ustedes disfrutan del cafecito a la salida porque hay personas que están aquí más temprano, están organizando, están poniendo. Hay personas que dan para que podamos comprar el café, para que podamos comprar las galletitas, las donas, etcétera, etcétera. Hay personas que están ayudándome con las diapositivas, hay personas que diseñan las diapositivas, hay personas que ayudan a dar la bienvenida, a llamar a las personas, y hay un sinnúmero de labores y de cosas que podemos hacer, y la meta es que nos sirvamos los unos a los otros. Dice el versículo 11. El que habla, y aquí es donde se nos da la división de dones de hablar, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, o sea, hay dos tipos de dones, el que habla y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y obviamente necesitamos algunos enseñar, predicar, para que en todo Dios sea glorificado. O sea, la meta no es de que
nos exalten a nosotros mismos. La meta es que Dios sea glorificado. Mi meta como predicador no es que yo salga de aquí y ustedes me feliciten allá a la salida. ¡Ah, qué tremendo! No, la meta que yo tengo es que ustedes salgan diciendo, ¡qué tremendo Dios tenemos! Esa es la meta. Que ustedes amen al Señor, que ustedes glorifiquen al Señor, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el propósito es glorificar a Dios, exaltar a Dios, servirnos unos a otros. Bien, ya sabemos qué son los dones espirituales, ya sabemos cuáles son temporales, ya sabemos cuáles son permanentes, y ya sabemos cuál es el propósito: para servirnos unos a otros y para la gloria de Dios. Esa idea de que yo hablo en lengua celestial para mí mismo viola el principio de que los dones espirituales son para servirnos los unos a los otros. Eso que no, que es un don, aquí es una cosa privada, estoy hablando con Dios, un secreto, pero ni siquiera uno sabe cuál es el secreto porque no tiene significado la jeringonza que se habla. Bien, entonces ahora vamos a ver, y con esto cerramos la parte de práctica, viene cómo identificar mi don espiritual. Ok, ya sabemos cuáles hay, ya sabemos que unos eran para los apóstoles y el tiempo apostólico, ya sabemos que hay unos que están hoy vigentes, ya sabemos que es para la gloria de Dios, ya sabemos que tengo mínimo uno si soy un creyente genuino. ¿Ok? Si no eres un creyente genuino, hoy entrega tu vida a Jesús. Y el Espíritu vendrá a habitar permanentemente en tu vida y te dará mínimo un don espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el don espiritual? Y el proceso es más sencillo de lo que pensamos. A. ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué disfruto hacer? Dice 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser líder de la iglesia, si alguno tiene ese deseo, o sea, todo empieza con un deseo. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta servir a los demás, a mí me gusta dar la bienvenida, a mí me gusta ayudar a que las personas encuentren su silla, a mí me gusta la organización, a mí me gusta la administración, a mí me gusta la tesorería, a mí me gusta... ¿Qué disfrutas hacer? Ahora, hay un problema si no te gusta hacer nada. Porque entonces puede ser que tienes una relación con Dios que no está ajustada a lo que la palabra de Dios desea. ¿Qué disfrutas hacer? Hay gente que disfruta. Recuerdo un hombre que conocimos que muy, muy especial. Él se llamaba Tom Ritchie. Él falleció de un tumor en el cerebro. Hombre generoso, generoso. Y él me decía, José, y era muy rico, era sumamente rico él. Y él me decía, José, yo cuando era joven yo quería ser pastor. Pero entendí que Dios me había dado capacidad para hacer dinero y Dios quería que yo financiara la obra de Dios. Y con el dinero que él hacía, se plantaron orfanatos e iglesias en Moldova, en México, en otros países de Europa oriental, financiados por el trabajo y la capacidad que Dios le había dado a él de hacer dinero y dar. Y él lo disfrutaba. Me decía, para mí no hay mayor gozo que dar. Entonces, ¿qué disfruto hacer? ¿Te gusta dar la bienvenida? ¿Te gusta administrar? ¿Te gusta liderar? ¿Te gustaría enseñar? ¿Qué te gustaría hacer? Segunda pregunta, ¿qué creo que hago bien? Porque uno puede decir, a mí me gusta cantar y bueno, no creo que lo haga yo bien. O de pronto dices, me encanta cantar. Yo en la ducha me echo unos conciertos buenísimos y creo que lo hago muy bien. Creo que lo hago fenomenal. ¿Ok? Si tú crees que lo haces bien, entonces como que por ahí va la cosa. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los demás que hago bien? Pero uno puede decir, no, yo canto lindo, canto precioso. O sea, como los ángeles, mejor dicho, así estoy yo. Y canto y lo disfruto y no sé qué. Y de repente cuando vienes a la iglesia y estás de pronto aquí en la audición para el ministerio de alabanza, o cantas algún día y los hermanos como que, uy hermano, como que tu don es otro. ¿Qué dicen los demás? O sea, los demás deben validar mi don, ¿sí? Yo trabajé con un hombre que él decía, no, mi vida es la predicación, y yo amo la predicación, y cada vez que yo lo ponía a predicar, que fueron muy pocas veces, toda la semana eran llamadas de gente quejándose. Uy, no, pastor, qué sermón tan malo. Uy, por favor, no lo vuelva a poner. Uy, por favor, no nos haga ese mal. Uy, por favor. Entonces, no tiene el don, porque la gente, a él le encantaba, él creía que lo hacía bien, pero los demás no lo validaban. Y por último, ¿qué produce, o bueno, penúltimo, qué produce fruto espiritual?
¿Qué produce fruto espiritual? Esa es la clave. Porque tú puedes ser tremendo comunicador, pero nadie cambia. Nadie sigue a Cristo. Tú puedes invitar a la gente, a todo el mundo a la iglesia, pero nadie viene. Entonces no tienes don de evangelista. Algo malo está pasando. ¿Qué produce fruto en tu vida? A través de lo que haces. Ahora, algunos de ustedes dirán, wow, yo no sé porque yo no he tenido la oportunidad de hacer nada dentro de la iglesia. Bueno, ese es el último punto. Debo probar diferentes ministerios. Si tú no pruebas, ¿cómo vas a saber? Si los grandes músicos en la historia, alguien no les hubiese puesto un instrumento en la mano, ¿cómo se hubiese sabido si ellos eran buenos para la música o no? No se hubiese sabido, ¿cierto? Resulta que el gran violinista Niccolò Paganini decidió dejarle su maravilloso violín como herencia a Génova, la ciudad de su nacimiento. Yo le voy a heredar, el gran Niccolò Paganini. Pero dijo, pero hay una condición, les voy a dejar mi violín con la condición de que el instrumento nunca nadie lo toque. Resulta que esta fue una condición sumamente desafortunada porque la madera tiene la característica que mientras uno la usa y mientras uno maneja la madera se mantiene y muestra poco desgaste. Pero la madera tan pronto se deja de usar, comienza a deteriorarse. Así que el exquisito violín de Niccolò Paganini, de tono suave y melódico, se pudrió dentro de su hermoso estuche, volviéndose inútil. Este instrumento que se desmorona con el paso de los segundos es un recordatorio de que una vida apartada de todo servicio a los demás pierde su significado y se vuelve inútil. A veces, amados, andamos amargados y deprimidos porque no tenemos nada que hacer. A veces andamos pensando cosas vanas porque no estamos ocupados en cosas productivas. Quiero animarles a que consideren cuál es el don espiritual, de qué manera les gustaría servir. Y está bien probar diferentes ministerios. Yo recuerdo en la clase para nuevos creyentes que yo tomé cuando empecé mi caminar de fe, había una enseñanza sobre los dones espirituales y decían, ¿cuál te gustaría hacer? Y yo dije, cualquiera menos pastor. Dios lo da conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Y ya después entendí que Dios me estaba llamando para ejercer este don espiritual con las personas. Recordemos la idea principal. Los dones espirituales son una dotación que Dios me da para servirlo a Él y a los demás y glorificar su nombre. Acércate a alguno de los líderes, déjanos saber cómo te gustaría servir, qué te gustaría probar. Y entonces que puedas encontrar tu don espiritual, tu propósito dentro del cuerpo de Cristo. Vamos.